Hola cinéfilo, qué placer volver a encontrarnos en nuestra cita de cada viernes dedicada al séptimo arte. Si tienes buena memoria, y espero que así sea, recordarás que la semana anterior dejamos en pausa la conversación con el guionista de cine y televisión Amílcar Salati. Como lo prometido es deuda, doy paso a la sección de la entrevista para que sigamos escuchándole y aprendiendo de su experiencia. Muy buenas noches, mis amigos del canal educativo. Bienvenidos al momento de la entrevista en el programa. Nosotros continuamos esta semana con nuestro invitado Amílcar Salati. Yo lo había presentado la semana anterior como un guionista exitoso, como un guionista que está trabajando muchísimo para el audiovisual cubano y que su trabajo ha fluido con éxito y Muchas con gracias. la aprobación, de verdad que sí, del público en sentido general y de la crítica, lo cual es algo bueno. Sí, buenísimo. Buenas noches otra vez, Muchas Amílcar. gracias, muchas Buenas gracias. noches otra vez. Nosotros la semana anterior estuvimos haciendo un repaso un poquito por tu historia, cómo llegaste a escribir, presentándote al público. Hablábamos de esto de que a veces los guionistas no tienen la visibilidad. Y es bueno que todo el mundo sepa que Amílcar Salati es el guionista de telenovelas como Latidos Compartidos, el guionista de la película Esteban, el guionista de Inocencia, el guionista de Pasos Firmes. Habíamos citado esos títulos. Mírenlo bien, porque le pueden hacer preguntas en la calle y todo. Oye, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás haciendo? Y Eso me pasa muy poco, la verdad. Sí, bueno, ya verás. Amílcar, hay un trabajo importante, una historia que haces con Jonás Cosculluela, que es la película Esteban. Entonces, también estabas hablándome de estos procesos que tú tienes como escritor, donde ves por allí, buscas por allá, recoges de la gente, de las conversaciones, de las casas, de los universos, y que esos son los elementos que básicamente nutren tus historias. En el caso de Esteban, que fue una película hermosa, una historia que además también fue muy exitosa, la pusimos incluso en Arte 7, sí, que yo creo que fue muy bueno porque le dio una visibilidad grandísima a la película. ¿Cómo asumes tú? O sea, es tu primer trabajo grande para el cine, sí, y es una historia de ficción, pero es una historia de ficción que está sustentada... Sustentada en un par de cosas que me pasaron a mí. Realmente yo antes vivía en Lawton y un día me tocó un niñito vendiendo estas mismas cosas que vendía Esteban. Tenía más o menos esa edad, 10, 11 años. Perfumitos y esas Perfumitos, cositas. jaboncitos de esto de hotel, y me asombró un poco, ¿no? Aquí realmente es muy escaso ver un niño vendiendo algo por la calle. Y después mi papá me hizo un cuento de un amigo que tenía al nieto ingresado y que estudiaba piano y que no podía ir a la escuela, entonces le pintaron el piano en una tela y se la llevaban al hospital para que el niño practicara en seco. Y uní esas dos historias y bueno, lo demás sí es ficción, pero salieron de ahí, sí, de un poco lo que me pasó a mí. Es una historia hermosa de crecimiento personal. Sí, es una historia bonita. Es dura. Sí, es difícil, pero es una historia bonita y a mí, sí, es mi ópera prima, la de Jonás y la de unas cuantas personas más que trabajaron en el proceso, ¿no? Y realmente me sorprendió un poco, sobre todo el recorrido que tuvo a nivel internacional, que incluso llegó a los premios platino y cogió uno de los premios y fue como a muchos festivales realmente.
Sí, es una película que sí, fue mi entrada al cine, no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. A veces hay películas que son para festivales, hay películas que son para otra cosa. Y Esteban, para mi sorpresa, funcionó muy bien en muchos festivales importantes incluso. Y sí, es mi primera película y siempre voy a tener mucho cariño realmente. Realmente fue un buen estreno como guionista de cine, de verdad que sí. Y una película que podemos ver una y otra vez. Yo te quería preguntar, normalmente cuando escribes, ¿te pasa que escribes pensando en un actor No, eso... o eso no? No. Eso ¿Cómo no ocurre lo, contigo? A ver. mira, eso no lo hago nunca porque realmente sí, el guionista no tiene sí, potestad para definir un casting. Claro. El director te podrá preguntar tu opinión en algún momento, a lo mejor has visto a alguien en este personaje, pensaste en alguien y yo le podré decir, pero yo escribo en blanco, sin pensar en actor. Eso solo no lo he hecho para una serie que acabo de escribir en la televisión porque eran personajes que ya existían y sabía los actores que lo iban a encarnar, pero fuera de eso. Nunca lo hago porque a lo mejor a mí me gusta un actor y al director no. Y ahí entra la subjetividad y la decisión es del director. ¿Te ha pasado que te ha decepcionado una decisión? Claro, claro. Hay decisiones, es decir, me la trago y no lo voy a decir en público, pero hay decisiones de casting que a mí no me gustan. Realmente que en mi criterio son erradas. Incluso a veces ese criterio que yo tengo me lo guardo porque el resultado es bueno, pero a veces no. A veces te echan a perder una escritura por una mala decisión de casting. ¿Es normal, Amílcar, que un guionista discuta eso con el director o el guionista entrega y ahí se acabó su... Mira, aquí en Cuba no pasa eso, realmente. Ahora mismo a nivel mundial los guionistas son quizás las figuras más importantes, por lo menos en televisión, y tienen mucho peso y mucho nivel de determinación. Sí, casi todos son los que crean series, se convierten en showrunners y creo, no sé hasta dónde, pero creo que tienen incluso potestad a la hora de los castings. Aquí en Cuba no pasa eso, es decir, los guionistas entregan, los directores, muchos directores sí se te acercan, te preguntan cosas, hacen ajustes, ¿por qué hiciste esto aquí? ¿Cómo ves este personaje? Pero en el casting, sí creo que puedo contar 2 directores que me han preguntado a mí, el resto no. Y realmente yo no me pongo bravo por eso, porque al final es una decisión del director. Sin duda, claro. Pero yo pienso que llegar a ese intercambio y preguntarte cómo lo has visto algún actor, no ¿Te sería parece mala que idea. resultaría útil? Sí, yo pienso que sí, que pudiera ser útil. Estábamos también hablando bueno, de tu trabajo. Me decías que no te era complicado hacer una adaptación literaria a un guión audiovisual, o sea, llevar una obra, porque bueno, ya había una historia, un argumento que tú has aprendido a manejar los códigos de un lenguaje totalmente distinto, y entonces, pero bueno, eso se ha facilitado. Sin embargo, tú asumes la escritura del guión de algo que es bien delicado, que es un tema histórico con una presencia en la historia de Cuba y que es algo que, o sea, no es un suceso histórico que está ahí, uno lo rescata y lo trae. O sea, la historia de los estudiantes de medicina es algo con lo que estamos en contacto desde que somos niños chiquitos. En la escuela primaria llegamos y una de nuestras primeras lecturas tiene que ver con ese lamentable suceso y tal. ¿Cómo se enfrenta? Sí, Porque bueno, ahí yo me imagino que hay un estudio, que ahí hay un enfrentar la historia y cómo trabaja entonces el guionista elementos de ficción que obligatoriamente tiene que crear. Eso fue un encargo, quizás en la película, sí, ojalá yo pueda escribir muchas películas, pero quizás es la que más orgulloso me siento el resto de mi vida. Realmente fue un encargo, Alejandro estaba con ese sueño hacía muchísimos años, habíamos trabajado juntos ya, y él me entregó toda la investigación que tenía adelantada, así los libros y mucha documentación que ya tenía. Y yo empecé a estudiar. Realmente llevó un estudio profundo de conocer el suceso y las versiones que había, las varias versiones que había del suceso, de la A a la Z, y como tú decías entonces, usar las herramientas de la ficción.